Desde este momento, sí, desde este instante, los dejamos cordialmente invitados a nuestro espacio de salud que presenta la Clínica Clever Salud Rancagua. Siempre con interesantes especialistas, interesantes entrevistados. En este espacio, en esta edición, vamos a conversar sobre un tema fundamental para el bienestar y la prevención de la salud femenina. Nos referimos al cáncer de cuello uterino, una enfermedad que en muchos casos puede prevenirse y detectarse a tiempo gracias a controles ginecológicos periódicos. Muchas veces por falta de tiempo, miedo o desconocimiento, se postergan chequeos que puedan marcar una gran diferencia en el futuro. Por eso, hoy queremos poner sobre la mesa la importancia de la prevención, la pesquisa precoz y el autocuidado. Para profundizar en este tema nos acompaña la doctora Lía Muñoz, médico ginecóloga de la Clínica Clever, con quien hablaremos sobre cuáles son los exámenes más importantes, a qué edad deben comenzar los controles, qué señales no debemos ignorar y cómo una detección oportuna puede salvar vidas. Para cuidar tu salud hoy también es cuidar tu futuro. Agreguemos que nuestra invitada, la doctora Lía Muñoz, es, reiteramos, médico ginecólogo obstetra de la Clínica Clever Salud Rancagua y cuenta con una sólida formación como cirujano especialista en ginecología y obstetricia. Su práctica clínica se ha orientado especialmente al diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, además de contar con una amplia experiencia en ecografías, histerectomía y también cosmetoginecología. Gracias a su dedicación y preparación acompaña a las mujeres en todas las etapas de su vida, ofreciendo una atención integral, actualizada y centrada en sus necesidades. Saludamos desde este momento a la doctora Lía Muñoz. Buenos días, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Buenos días, muchas gracias a ustedes por permitirme acompañarlos y compartir sobre importantes temas como el de hoy. Sí, exactamente, doctora. El tema que vamos a conversar con usted es muy relevante respecto a la salud femenina, el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que en muchos casos, lo decíamos en la introducción, puede prevenirse y detectarse a tiempo gracias a controles ginecológicos periódicos. Doctora, para comenzar le tenemos algunas preguntas bien interesantes. Primero, si le parece, comenzamos preguntándole qué es exactamente el cáncer de cuello uterino, y cómo se origina en el cuerpo de la mujer, y también por qué es tan importante hablar hoy de la prevención de este cáncer, reiteramos, del cáncer de cuello uterino. Bien, el cáncer de cuello uterino, primero definir que el cuello uterino es la parte inferior del útero en la mujer que conecta el útero como tal con la vagina. Es el punto de cierre, el que se dilata cuando la mujer está en trabajo de parto, a través del cual se miden los centímetros de dilatación para que ocurra el trabajo de parto. Y el que se mantiene cerrado para que el feto, por nacer, pues se vaya desarrollando hasta que adquiere la madurez para nacer. Digamos, como para entendernos un momento en el cuello uterino desde el punto de vista de nuestros órganos. Este órgano se encuentra profundo al final de la vagina y como les comento, es la parte que conecta el útero con la vagina, y este es un tejido que tiene cambios de células entre células que son escamosas a células glandulares, y en estos puntos de cambio de células son los puntos más vulnerables en el organismo de una persona para que se desarrollen y proliferen los tumores. El cáncer de cuello uterino es una proliferación anormal de células en esta parte donde el útero se conecta, y en el 99% de los casos, que es un porcentaje muy alto, se origina por una infección persistente de virus de papiloma humano, que es el virus de la verruga genital, en los tipos de alto riesgo para cáncer. No ocurre de la noche a la mañana. El virus
puede causar antes de llegar al cáncer lesiones que se llaman, o cambios celulares, que son las lesiones precancerosas. Primero, cambios celulares inflamatorios, cambios de atipias mínimas que van cambiando de severidad hasta que se transforman de lesiones de bajo grado a alto grado y pueden tardar una década o 2 décadas en transformarse en un cáncer invasor. Y viendo, digamos, como este tiempo en el que se desarrollan estos cambios, es importante saber que con un buen control, con una detección a tiempo, realizándose los chequeos, es totalmente detectable a tiempo, es prevenible y por eso es tan importante conversar sobre este tema. Doctora, haciendo un análisis de lo que usted nos está diciendo, el cáncer de cuello uterino, es decir, se forma por lo general de forma lenta a lo largo del tiempo. Sí, es un cáncer en donde el virus entra al organismo, infecta las células, se va hacia la capa basal, es una capa más o menos de 5 capas de células, y él se va hacia la capa basal, infecta la célula y esta célula infectada empieza a tener una replicación y estos cambios virales van generando cambios a nivel de las distintas capas celulares que va entonces tomando las capas medias, las capas superiores, y es ahí donde vamos viendo lo que son las lesiones de bajo o de alto grado, que son lo que se llaman los precánceres, y cuando estas lesiones pasan esa membrana basal, ya se habla de un carcinoma invasor y no de un neoplasia intraepitelial in situ, que es el precáncer, que es esta lesión en donde no se rebasa esa membrana basal que forma parte del epitelio que recubre este cuello uterino. Doctora, usted habló de estas células anormales en el tejido del cuello uterino, ¿cierto? Esto con el tiempo, si estas células anormales no se destruyen, y aquí le pregunto, o se extraen, ¿es posible que se vuelvan obviamente cancerosas y se multipliquen? Ellas van a estar en multiplicación mientras no ocurra el diagnóstico y el tratamiento, por lo tanto esta situación puede avanzar de acuerdo al estado inmunológico también de la mujer. Y por supuesto, ante un estado inmunológico en donde hay una disminución de su respuesta inmunológica, como puede ser por ejemplo la diabetes, el uso de drogas, el cigarrillo, una mala alimentación o sistemas inmunológicos que pueden estar bajos por estrés, el VIH, tuberculosis, enfermedades crónicas y mismamente porque el virus tiene una capacidad oncogénica importante, como son los de muy alto riesgo, entonces se van a ir produciendo a lo largo del tiempo esta multiplicación, esta invasión de distintas células, y de no ocurrir una detección y tratamiento a tiempo, pues se puede transformar en un cáncer invasivo. Claro. Bueno, estamos en conversación con nuestra entrevistada de este programa, la doctora Lía Muñoz Santibáñez, médico ginecólogo, obstetra de la clínica Clever Salud. Aquí una auditora me pregunta, doctora, si hay tipos de cáncer de cuello uterino. Sí, está el cáncer de cuello uterino que deriva de las células escamosas, y está el adenocarcinoma que deriva de las células glandulares. Hay también combinaciones como adenoescamoso, hay incluso linfomas de cuello uterino que son mucho más raros, y hay también grados de agresividad, y eso obviamente tiene que ver con el tipo de virus, y tiene que ver con el comportamiento ya cuando hablamos de un cáncer, ¿no? Entonces sí puede haber algunos distintos, el carcinoma epidermoide, el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma adenocarcinoma y eso. Doctora, pero esos son aspectos que más interesan
al anatomopatólogo y al oncólogo para, digamos, el diseño del tratamiento oncológico como tal. Claro. ¿No? Y lo que nos interesa hoy es como conversar un poco más sobre lo prevenible, Exacto. lo detectable, y lo importante que es que las mujeres se atiendan, se hagan los exámenes preventivos, se atiendan a tiempo, y que hoy en día pues tenemos muchos más elementos para diagnóstico de los que teníamos hace 3 décadas. Efectivamente. Doctora, preguntarle y decirle que muchas veces hemos escuchado que esto no da síntomas en las etapas iniciales. A ver si usted nos puede dar indicios de las señales de alerta que las damas, las mujeres, deberían motivar una consulta médica. Bien, eso que tú comentas es muy importante porque es verdad, en las etapas iniciales o la infección sola del HPV es en general silenciosa. Sin embargo, podemos tener síntomas que muchas veces lamentablemente ya hablan de una situación en donde no estamos en precáncer o estamos en una situación un poquito más avanzada, o ya francamente la señora tiene cáncer. ¿A qué nos referimos con cuándo consultar? Yo les diría a las señoras, consulte sin síntomas, porque estamos hablando de que para que se presenten síntomas en general las cosas están muy avanzadas, y qué síntomas deben sí o sí generar una consulta. Sangrado vaginal anormal, por ejemplo, entre una regla y la otra, o después de la menopausia, o después de tener relaciones, o durante la relación sexual, la mujer sangra. Eso, sine qua non, debe generar una consulta con el ginecólogo, siempre. Lo otro, un flujo vaginal inusual, puede ser acuoso, de color rosado o con un olor extraño, puede ser de mal olor, fétido o incluso sin olor. Si la mujer nota que bota flujo, tiene que ir a atenderse. Dolor pélvico, sobre todo cuando tiene relaciones sexuales, es un indicio de necesidad de atención con el ginecólogo. Esto de verdad tiene que quedar siempre en la memoria de todas las mujeres o de sus parejas. Si usted tiene una pareja que está teniendo dolor mientras usted tiene relaciones con ella, invítela a ir al ginecólogo, acompáñela, pues tal vez la señora tiene miedo. Hay muchas mujeres que se descuidan y se postergan por mucho tiempo de ir al médico teniendo sangrado durante las relaciones, y si usted es pareja de ella, pues cuídela, atiéndala y acompáñela a ir al ginecólogo. Efectivamente. Doctora, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que aumenta la probabilidad de desarrollar esta enfermedad? Aparte de que el virus de papiloma es el protagonista principal de esta situación, existen factores que aumentan la probabilidad de que la infección de este virus persista, porque el virus casi todos lo vamos a tener o vamos a tener contacto con él desde que iniciamos actividad sexual, que no quiere decir que iniciamos el coito. Me refiero a caricias, masturbación en pareja, en donde no hay una penetración, besos, tocaciones, porque el virus puede estar presente en la boca, en la lengua, en la parte de debajo de las uñas. Entonces una penetración con dedo o ¿cómo se llama?, la relación sexual con la boca puede tener una transmisión aunque no haya habido una penetración, o la persona dice que no tuvo relaciones nunca, pero tuvo acercamientos sexuales. Aquí puede haber una transmisión de este virus. Y la infección persistente por más de 2 años, que se da cuando existen estos factores que les voy a comentar, es la que puede generar las lesiones precancerosas y el cáncer de cuello uterino. ¿A qué me refiero con estos cofactores? El tabaquismo es sin duda uno de los factores, aparte de que per se puede generar cáncer de pulmón, boca, faringe, laringe, puede ocasionar además aumentar la posibilidad del cáncer de cuello uterino,
vejiga, recto y otros cánceres. Así que estar muy pendiente de aquellas personas que fuman, esto es un factor tremendamente importante. La inmunosupresión, todo sistema inmunológico que esté debilitado por enfermedades de base o fármacos. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que ya las nombré, las personas que tienen que tomar corticoides por asma, problemas de la piel, problemas de enfermedades inmunológicas como la artritis, el lupus, etcétera, o que tienen que tomar medicación por distintas patologías crónicas, post-COVID, etcétera. Son pacientes que de una manera u otra tienen un sistema inmune debilitado. Los pacientes VIH, los pacientes con hepatitis, los pacientes medicados con inmunoterapias por deficiencias congénitas o adquiridas de su inmunidad, necesitan tener una claridad de que esta inmunosupresión hace que la presencia del virus pueda ser mucho más agresivo que en otros pacientes. Inicio temprano de la vida sexual, por ejemplo, personas que inician en la adolescencia su vida sexual o que han mantenido múltiples parejas sexuales. ¿Por qué? Porque esto aumenta la exposición a diversas cepas del virus de papiloma. Y esto también genera que haya otras infecciones de transmisión sexual que pueden generar procesos inflamatorios en los genitales, tanto externos como internos, y que pueden generar un clima de mayor actividad de la replicación viral. Pueden permitir entonces que pueda promocionarse el crecimiento y que el sistema inmune local no pueda eliminar la actividad del virus del papiloma. La falta de tamizaje, ¿qué significa esto? La falta de acudir a atenderse a los controles periódicos es uno de los factores más críticos de que esta patología no pueda ser alertada, tratada y atendida a tiempo. Lamentablemente, no realizarse los controles periódicos es uno de los factores más importantes y que puede ser completamente modificable. La prevención, obviamente, vamos a hablar en unos minutos más sobre esto e invitar a las personas a que entiendan que uno de los factores más importantes para poder tener un impacto en esto es atenderse. Claro, y usted habla del tema de la prevención. Sin lugar a dudas, usted habló de esto del tamizaje, la detección precoz a través del Papa Nicolau y las pruebas del virus del papiloma humano. Esto es muy importante, doctora, porque se puede prevenir, que lo hablábamos con el tiempo. Preguntarle, ¿esto es recomendado desde qué edad? Bueno, todos sabemos que por norma ahora los preadolescentes están siendo vacunados, pero en adultos, ¿cómo es el sistema? Bien, la prevención parte del rol de la realización del PAP, que aunque hoy en día se sabe que no alcanza a tener todo el diagnóstico, se sigue realizando. El PAP y el test de BPH son en este momento las herramientas de oro con lo que nosotros podemos hacer el diagnóstico. El Papa Nicolau busca cambios en las células que esto es la citología del cuello uterino, ¿no? El test de BPH es la prueba de biología molecular que detecta la presencia del virus, del ADN del virus, antes de que al microscopio, o sea, antes que salga o el PAP, y es mucho más sensible para identificar o desarrollar la enfermedad. Ahora bien, lo que tú me preguntabas, ¿cuándo comenzamos? Por ejemplo, el PAP local aquí en Chile, iniciarlo. Sin embargo, en niñas que han tenido una vida sexual desde muy temprano y ya tienen hijos antes de los 21 años, se recomienda también usar un PAP dependiendo de el PAP normal años, y si el examen es
El test de BPH se realiza cada 5 años si tiene un PAP normal y el test de BPH salió normal. Y normalmente se termina con este plan de realización cuando todos a los 65 años. El PAP normalmente se comienza a los 25 años, y la tipificación del virus de papiloma más o menos a los 30 años. Por la presencia del virus se presentado. Y como les digo, si está negativo, normalidad no debería realizarse 5 años. Esta es una herramienta bien poderosa para poder seleccionar. Deberían realizarse entonces una colposcopía. Bueno, ahí tenemos algunos problemas con la conexión de nuestra invitada, la doctora Lía Muñoz Santibáñez, médico ginecólogo obstetra de la clínica Clever Salud Rancagua. Muy interesante el tema, ¿eh? Estamos informándonos acerca de la prevención del cáncer de cuello uterino, que últimamente es un tema muy, pero muy relevante para la salud femenina. La doctora nos hablaba que la prevención del cáncer de cuello uterino se basa principalmente en la vacunación contra el virus del papiloma humano, la realización periódica del papaniculao, el PAP, y las pruebas del BPH, del virus del papiloma, para detectar células precancerosas y el uso de preservativos también, que se lo vamos a conversar, a preguntar y a conversar con la doctora del uso de los preservativos, que es muy importante cuando tienen actividad sexual normal, y en realidad muchas veces eso ayuda al sexo seguro. Bueno, todas estas acciones pueden evitar casi todos los casos, siendo crucial la detección temprana. Bueno, doctora, se nos había interrumpido el diálogo, ahora la tenemos nuevamente en la línea. Disculpe, algún problema pudo haber ocurrido, pero yo estaba resumiendo en respecto a las prevenciones del cáncer de cuello uterino, que se basaba principalmente en la vacunación contra el BPH y también en lo que usted dijo, la realización periódica del papaniculao. Sí, y la realización también de la tipificación o virus de test de BPH, que nos permiten mujeres desde los 30 años, 31 años en adelante hasta los 45, 50 años, detectar la presencia del virus y poder detectar la población que tiene mayor riesgo, y así entonces hacer las derivaciones correctas a los seguimientos de las consultas de patología cervical, en donde se realizarán las colposcopias y la detección de las lesiones precancerosas o que estén en riesgo de desarrollar el cáncer de cuello uterino, adelantándonos años a lesiones que se pueden tratar antes de que se consiga o que se convierta en un cáncer de cuello uterino. Doctora, hace algunos instantes usted también habló de algunas cosas que no se deben hacer, como el de fumar, que el tabaquismo, sin lugar a dudas, aumenta el riesgo, pero también aquí me preguntan si ayuda para el sistema inmunológico y prevenir este cáncer, los estilos de vida saludables. ¿Es fundamental eso? Claro, cualquier persona que tenga un estilo de vida saludable, en donde el deporte, la alimentación sana, incluir vegetales, frutas, bajo en alcohol, en donde hayan horas de sueño adecuadas, donde haya una vida sexual, digamos, lo más en pareja posible, eso definitivamente es un plus. Y obviamente yo puedo tener una vida sexual ordenada ahora, que tengo una pareja estable y tal, y llevar una vida saludable, pero si adquirí, no necesariamente porque tuve una vida sexual desordenada, sino adquirí un virus HPV 16
no sé, a mis 20 años y ahora tengo 40 y tengo 5 años que no voy al ginecólogo, yo podría estar ante una lesión intraepitelial de alto grado y un cáncer de cuello uterino. Entonces es extremadamente importante no solamente el estilo de vida saludable, ir al gimnasio, no fumar, sino también acudir al ginecólogo, hacerme el test de BPH y en el tiempo obviamente que se tiene que hacer con el PAP, que es espejo, que es en ese momento, y si todo está negativo, pues puedo espaciar mi control dentro de 5 años, pero si está alterado, tengo que tener un seguimiento que es mucho más frecuente, tengo que tener la colposcopía para detectar si hay alguna lesión que me obliga a estar en seguimiento en una consulta de patología cervical. Entonces, y obviamente aquí entra dentro de lo importante que es la vacunación. Entiendo que, ¿cómo se llama? En nuestro país tenemos la vacunación en niñas de 9 a 14 años, niños y niñas, y es importante saber que pues existe la vacuna y que es importantísima la vacuna. Entiendo que hay muchas personas que son antivacunas y bueno, hay personas que llegan preguntándome, oye, yo soy antivacuna, háblame del VPH, ¿qué hago? Yo le digo, oye, la vacuna del VPH realmente baja la incidencia y puede hacer que las personas, lejos de tener un cáncer de cuello uterino, las va a proteger, o sea, va a mantener lejos una patología que hoy en día ha sido y fue de una importancia capital y hoy en día se siguen muriendo mujeres jóvenes que son completamente prevenibles, no solamente teniendo una detección temprana, sino que hoy existe una vacuna para estos virus y ¿por qué no utilizarla? Entonces, la recomendación es que existe el plan de vacunación que es gratuito para las niñas y las personas ya que no estuvieron en ese plan de vacunación y que tengan acceso a vacunarse, tanto hombres como mujeres, yo los invito a vacunarse porque además esto permite una inmunidad de rebaño y en un momento determinado, mientras más personas estemos vacunadas, este virus va a tener, o este conjunto de virus van a tener mucha menos posibilidad de ir enfermando y infectando de esta manera y generando la enfermedad en tantas personas. Todavía hay mujeres de distintas edades, 30, 45 años, incluso en posmenopausia, que enferman y pueden morir de cáncer de cuello, porque bueno, ya no tengo pareja, no tengo que ir a hacerme el PAP, no, este virus lo adquirimos hace años, cuando tuviste pareja, puede que no hayas tenido más que una sola pareja, pero te pudiste haber infectado y ese virus generó esta enfermedad premaligna y enfermas. Entonces es muy importante consultar. Claro, muy importante. Eso es muy, pero muy importante, como nos dice nuestra invitada, la doctora Lía Muñoz Santibáñez, médico gineco-obstetra de la clínica Clever Salud. Doctora, ¿es efectivo, según un informe que hemos leído de la Organización Mundial de la Salud, que dice que casi todas las personas en algún momento de sus vidas contraerá el virus del papiloma humano, tanto hombres como mujeres pueden ser portadores de este virus? Claro, eso es así y es por eso que la herramienta de la vacuna es tan importante porque nos puede prevenir hasta un 90% de los cánceres asociados a este virus. Recordando que aparte de generar el cáncer de cuello uterino, puede generar cáncer en vagina, en vulva, en recto, en ano, en boca, lengua, laringe, faringe, tal cual, asociado al mismo virus. Claro, efectivamente. Doctora, aquí una auditora la saluda y pregunta ¿hasta qué edad se tiene que hacer el Papa Nicolau? El plan en Chile es hasta los 65 años, sin embargo, el control de salud ginecológico es importante realizarlo
después de la menopausia hasta la senectud en todo momento. Nosotros nos hemos encontrado con pacientes con lesiones en cuello uterino de 75 años. Entonces, es importante entender que aunque el programa de salud de cuello uterino que nos permite por la prevención entre los 25 y los 65, fuera de la curva de Gauss o del promedio de personas que se pueden enfermar, hay un contingente de personas que es bastante más excepcional, que puede enfermarse después de estas edades o antes de estas edades. Hemos tenido pacientes antes de los 25 años con cáncer de cuello uterino, pero tenemos claro que son personas que tuvieron una infección por el VPH muy temprana y hubo muchos otros factores que pudieron generar este tipo de problemas, factores inmunológicos, y personas mayores, adultos mayores que pudieron tener cambios de pareja, infecciones como por ejemplo el VIH en personas por encima de los 65. No es lo común, pero existen, y es importante entender que nos puede ocurrir y que es importante hacernos chequeos con el ginecólogo, acudir al matrón ante cambios que puedan pasar, y que cerrarnos en el sentido de que termina un programa que es de detección, que es una política pública, no significa que no nos vamos a enfermar teniendo nosotros más edad que esto. No se hace de rutina, es verdad, pero pudiéramos tener que llegar a hacer exámenes en personas mayores o menores de la edad cuando existe alguna sospecha. Doctora, o un factor. Claro, exactamente. Los auditores también se siguen manifestando de este tema tan importante que estamos abordando con usted, doctora Lía Muñoz. Dice este auditor, Paulo Astorga, muy buenos días. Muy importante la información profesional de la doctora. Los controles anuales, los buenos hábitos y prestar atención a anomalías es el mejor método de prevención, sin olvidar, y aquí toca un tema bien importante, doctora, sin olvidar el uso de preservativos. Un cariñoso saludo a la doctora Lía Muñoz. Totalmente de acuerdo. El uso del preservativo es de capital importancia en este sentido. Sin embargo, el preservativo solamente cubre y nos puede proteger la parte cubierta del pene del hombre. La vulva, el escroto, la boca, la región perianal quedan descubiertas. Las manos quedan descubiertas. Y aunque es un gran elemento de protección el uso del preservativo, muchas veces no podemos evitar contagiarnos de un VPH, porque en las manos, debajo de las uñas, en la boca, en la lengua, también podemos, a través de distintas prácticas sexuales, contaminar a nuestra pareja con la presencia de este virus. Teniendo esto en cuenta, no es que yo quiera promocionar la monogamia, pero el ser lo más monógamo posible tampoco es una garantía, porque yo puedo tener una sola pareja por 20 años y luego me separo y tengo otra pareja por 5 años y luego me separo y luego tengo otra pareja por 8 años, y esas 3 parejas en alguna puedo haber adquirido un HPV. Y fue una persona que nadie podría decir que tiene una vida desordenada. ¿Me explico? Entonces, teniendo en cuenta también ese punto, me gustaría dejar un poco el mensaje de que el tener un VPH no significa que tengo una vida sexual desordenada. Significa que los gérmenes de transmisión sexual están tan difundidos que no es garantía que yo tenga una vida sexual que yo considero, entre comillas, ordenada, porque en secuencia he podido tener muy pocas parejas o una sola pareja,
pero puede que mi pareja haya tenido más parejas o que haya tenido eventualmente una salida eventual con preservativo. No garantiza que yo me pueda contaminar de un HPV, porque el preservativo, como les dije, solamente va a proteger la superficie del pene y no protege el pubis, el escroto, la lengua, los dedos, la hiponiquia que queda, es la piel que está debajo de las uñas, etc. No con esto quiero que la gente sienta pavor, pero quiero que esté consciente de lo que significa el uso del preservativo, que es además un elemento de responsabilidad en medio de la vida sexual adulta y responsable de las personas. Pero además entender que tiene limitaciones. Efectivamente. Se nos termina el tiempo, doctora Lía Muñoz. Usted dijo algo de mensaje, pero a ver si puede recalcarle a las mujeres que postergan sus controles por miedo o falta de tiempo. ¿Qué le podría decir? El miedo no debe ser más fuerte que tu derecho a la salud, entendiendo que una vida diaria puede ser exigente. El examen puede generar ansiedad o incomodidad, pero tal vez esos minutos de una consulta una vez al año o cada 3 años te pueden garantizar que tus proyectos para ti, para tu familia, para ti misma, se puedan dar, y que el cáncer de cuello uterino lo podamos atajar a tiempo, o el cáncer lo podemos detectar y permanecer atento a este aspecto nos puede permitir acompañarte y ayudarte a tiempo para poder atenderte. Bueno, doctora, finalmente invitar a todas las damas, especialmente en este mes de la mujer, para que se acerquen a hacerse los controles. Digamos que la clínica Clever Salud obtuvo oficialmente la acreditación de calidad en salud, una certificación que reconoce el cumplimiento de los altos estándares en atención, seguridad del paciente y la gestión clínica, que es muy importante. Con este logro, la clínica Clever se integra al registro de prestadores acreditados que administra la Superintendencia de Salud. Este reconocimiento reafirma el compromiso permanente de Clever Salud Rancagua con una atención segura, eficaz y centrada en las personas. Es importantísimo recalcar este informativo, doctora Lía Muñoz. Sí, y invitarlos a que con un tamizaje y una vacuna oportunos, el cáncer de cuello uterino es casi 100% evitable. Así es. Bueno, le enviamos un abrazo, doctora. Gracias infinitas por toda esta información, vital información, que creo que la audición se lo agradece enormemente. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio y muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Hasta luego. Así es. Gracias, hasta luego. Buena tarde, doctora, y será hasta una próxima. Gracias. Bueno, qué importante el mensaje que nos envió la doctora Lía Muñoz respecto a esto que es fundamental, el cáncer de cuello uterino, que está ahí, como lo decíamos, en un informe que hace algunos días apareció de la Organización Mundial de la Salud, que dice que casi todas las personas en algún momento de sus vidas contraerá el virus del papiloma humano. Tanto hombres como mujeres pueden ser portadores del virus. Así que si usted quiere hacerse un chequeo para saber exactamente si está en su organismo este virus, por favor acérquese a los especialistas que tiene la clínica Clever Salud Rancagua, aquí en calle Cáceres 630, entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, aquí en Rancagua. En Clínica Clever Salud, Medicina Inteligente, contamos con consultas médicas y kinesiología, con laboratorio clínico propio e imagenología de alto nivel, con los equipos más modernos de la región. Pide tu hora al 640 10600. Nuestra área de cirugía mayor ambulatoria
Posee pabellones y salas de procedimiento debidamente equipados. Atención por FONASA y dispone además la modalidad PAD, pago asociado a diagnóstico. Estacionamientos disponibles pagados. Estamos en calle Cáceres 630, entre Astorga y Bueras, Rancagua. Visítanos y solicita tu hora al fono 640-10600. Búscanos en nuestra web www.cleversalud.cl, en redes sociales como Nueva Clínica Clever Salud.